llamamos la nube. ¿O no? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Por increíble que parezca, y sobre todo si vivimos en continentes diferentes, estamos conectados a través de un lugar mucho más oscuro, húmedo y profundo. Sí, estoy hablando del fondo del mar. Los satélites de comunicaciones se utilizan sobre todo para transmitir señales de radio y televisión, o para poder conectar lugares incomunicados, o también barcos o incluso aviones. Incluso las estaciones de investigación en la Antártida utilizan satélites para poder conectarse a Internet en medio del hielo del Polo Sur. Pero poner un satélite en órbita resulta bastante caro y los datos viajan algo lentos, porque esto de ir al espacio y volver cada vez lleva un poquito de tiempo. Así que a alguien se le ocurrió hacer lo mismo que hacemos nosotros en casa cuando la conexión va lenta: tirar de cable. La idea es tan genial como bastante absurda si lo piensas. Conectar todos los continentes a través de cables de hasta 45.000 kilómetros, tan gordos como un brazo, colocados por robots en el fondo del mar. Aproximadamente 1,3 millones de kilómetros de cables sujetos a tsunamis, terremotos, tráfico marítimo, ataques de animales o incluso de piratas, como te contaré dentro de un minuto. Pero funcionó. En más del 98% de los casos, Internet viaja de esa manera, a través de esta gigantesca red de cables submarinos. Estos cables permiten que, por ejemplo, si estás en América y haces clic en uno de mis vídeos, como estas palabras te lleguen en unos 0,08 segundos a través de cables de unos 8.000 kilómetros. Muy curioso. Aquí va pegadito. Fíjate qué curioso es esto. Nuestro mapa actual de cables submarinos no es tan distinto del mapa de cables de telégrafo que teníamos en 1901. Explorar este mapa de cables nos puede dar una idea bastante buena de la geopolítica actual. Es fascinante, porque quien controla los cables de conexión, quien controla la información al fin y al cabo, controla el mundo. Un gran conglomerado de cables une Europa y América del Norte, dos regiones que llevan 2 siglos comerciando intensamente. La posición tan estratégica de Oriente Medio, situado entre 3 continentes, queda perfectamente reflejada en esta auténtica tela de araña de cables submarinos. Las rutas de los cables alrededor de China y en muchos países asiáticos muestran una clarísima estrategia de expansión internacional. Por cierto, ¿sabías que el trazado de los cables submarinos suele ser un reflejo de las rutas que siguen los barcos de carga en la superficie? La mayoría de los cables en América Latina corren a lo largo de la costa este, conectando principalmente con América del Norte y Europa, aunque existe un cable de 25.000 kilómetros que engloba a casi todos los países de Sudamérica. Es propiedad de Telefónica, que es una empresa española. Hay pocos cables en el Ártico y de momento ninguno que conecte la Antártida. Claro, obviamente es muy difícil instalar y mantener esos cables en mares helados o al borde de la congelación. Pero, ¿cómo se instalan estos cables tan largos? Los bajan un par de buzos sujetando cada uno de un lado. En realidad no. Se utilizan barcos especializados que van soltando el cable a su paso, ayudados por robots operados de forma
que esté bastante protegido. Se han dado casos de tiburones que han mordido los cables. Resulta que a los tiburones les encantan los cables submarinos, por la razón que sea. También se han dado casos de barcos que los han cortado sin querer con las anclas. Incluso piratas somalíes o vietnamitas que se dedican a robar trozos de cable para vender el cobre que contiene en el mercado negro. Pero existe una amenaza aún más seria. Piénsalo, nuestro internet depende de unos pocos cables submarinos. En el caso de muchos países depende de solamente uno o dos cables. Y de internet dependen cosas tan vitales como el funcionamiento de los mercados financieros o incluso algunas capacidades militares. Imagínate un escenario en el que un país en conflicto buscase interrumpir la comunicación y la economía de otro. Solamente necesitaría cortar esos cables tan esenciales. En tiempos de tensión o incluso de guerra, no es tan descabellado pensar que un país puede utilizar este punto débil como estrategia para cortar el acceso a internet y sumir a un país entero en el caos. Ahora te toca a ti. ¿Te ha sorprendido saber que el océano está lleno de espaguetis digitales por donde te llegan los datos? ¿Crees que es una buena idea que tantas cosas dependan de un par de cables tendidos sobre el suelo del océano?